fariseo y el publicano. Muchas cosas importantes hay en esta parábola. Y la Biblia habla de dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Se encuentra en Lucas capítulo 19, el versículo número 10. La Biblia habla de dos hombres que subieron al templo a orar. No se les olvide esta palabra de orar. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este hombre se empezó a exaltar y empezó a resaltar las cualidades que él tenía, y tomó como mal ejemplo al que estaba junto, que era un publicano, un hombre que había comprado ese puesto para hacerse de dinero. Pero dice la Biblia que subieron a orar estos dos hombres, pero este fariseo prácticamente no estaba orando, estaba presumiendo de sus cualidades, porque empezó a referirse al otro que era un ladrón, porque en realidad un publicano en muchas ocasiones eran ladrones. Pero esta parte de la Biblia me llama mucho la atención, porque empieza a resaltar las cosas que él hacía. Y la Biblia dice que te alabe el extraño, no tu propia lengua. Dice, ayuno 2 veces a la semana. El ayuno era una sola vez, pero este hombre lo hacía 2 veces. Otra de las cosas que él hacía, dice, doy diezmo de todo lo que gano. Qué bueno que era un buen diezmador, porque hay otros que no lo son. En estas cosas empezó a resaltar lo que él hacía. Pero dice la Biblia al principio que estos dos hombres subieron a orar, pero a uno se le olvidó orar y empezó a resaltar sus cualidades. En cambio, dice la Biblia que el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar sus ojos a donde estaba él, y oraba de esta manera y le decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador, ten misericordia de mí. Quería decir en estas otras palabras, dice la palabra de Dios, que salió justificado primero el publicano antes que el fariseo, porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Que Dios nos ayude a ser siempre humildes, y cuando nos pongamos a orar, debe de ser a orar, porque no por nuestra palabrería vamos a ser oídos, sino que nuestras palabras sean certeras y efectivas, dirigiéndonos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué decirle a Dios lo que nosotros hacemos si Él ya lo sabe todo? Tengamos mucho cuidado y aprendamos de esta parábola del fariseo y el publicano. Y como dice la Biblia, tenemos que ser humildes, y tenemos que hacer lo que dice esta parábola, que estos hombres subieron al templo a orar. Cuando tengamos que orar, es hablar con Dios, es interceder, es abogar por los demás y aún por nosotros mismos. Que Dios nos ayude y nos bendiga con esta palabra.